Bendiciones, muy buenos días. Desde el Ministerio Cristo Viene les saluda el pastor José Luis Ardila desde la ciudad de Torrevieja, Alicante. Y en esta mañana me gustaría poder reflexionar en la palabra y poder examinar qué palabras salen de nuestra boca. Cuál es el contenido de nuestras conversaciones, que tú y yo podamos analizar qué es lo que hablamos a diario, cuál es la manera que tenemos de expresarnos. Estamos constantemente hablando negatividad, pesimismo, miedo, temor, palabras sin sentido. La Biblia dice que un día daremos cuenta de toda palabra ociosa que ha salido de nuestra boca. Y también la Biblia dice que en nuestra boca hay poder para la vida, para la muerte. Y la palabra habla mucho del poder que tiene nuestra lengua. Santiago le dedica varios pasajes a hablar de eso, hablando de la lengua como un miembro peligroso que puede encender y dañar a muchos. Y hemos leído, usted y yo quizás hemos leído muchos libros, muchos bestsellers que nos hablan de esto, del poder que hay en la palabra. Démonos cuenta que la palabra estaba desde el principio. La palabra ha existido siempre. La comunicación siempre ha estado. Desde el comienzo se estableció la palabra. Juan 1 dice, y el verbo estaba, la palabra existía desde el principio. Y por la palabra fue hecho todo, absolutamente todo, lo visible, lo invisible. Sean reinos, potestades, principados, cielos, tierra, todo lo que usted puede ver y lo que no puede ver, fue creado a través de la palabra, a través de un comando de la voz. Lo que hablas tiene poder, y tiene poder para formar, para deformar. Tiene poder para dar vida o para dañar vidas. Soy un convencido de eso. Soy un convencido de que si me dedico a hablar tonterías, solo podré atraer a los tontos. Pero si hablo palabras que edifiquen, podré atraer a aquellos que saben, que reconocen, que en su interior saben que necesitan ser edificados. Y qué mejor poder hablar la palabra de Dios, que es el sustento, que es el maná, que es el poder que transforma y cambia vidas. La misma palabra. Qué mejor es utilizar un lenguaje como la palabra de Dios para que nuestras vidas sean impactadas. Aquel que piensa que todo lo sabe, pues no necesita escuchar realmente esta enseñanza. Pero podemos ver en lo secular, en lo natural, que día a día nos bombardean con mensajes, con palabras. Vayamos donde vayamos, el mundo habla pesimismo, habla enfermedad, habla crisis, habla muerte, habla derrota. Miremos donde miremos, alguien intenta captar nuestra atención. Sean políticos, publicistas, la televisión, periodistas, miembros en tu familia, conocidos, todos tienen algo que decirnos. Todos los días nos encontramos con correos electrónicos, mensajes de texto que llenan nuestros teléfonos, carteles publicitarios, televisión, películas, radio, Twitter, Facebook, blogs. Y todo esto debemos sumarle también libros, revistas. Nuestro mundo está lleno y atestado de palabras, de mensajes. Ahora bien, ¿qué mensajes estás recibiendo? ¿Y qué mensajes debes permitir entrar a tu vida? ¿Y qué mensajes debes rechazar? Al mismo tiempo, nosotros también deseamos transmitir un cierto tipo de mensaje a las personas. A través de estos audios intentamos que nuestra palabra sea una espada que rompa aquello que no sirve, que la palabra que enviamos en el nombre de Jesús pueda pudrir el yugo de opresión, de esclavitud. Hemos visto por medio de la palabra personas ser libres de la opresión, de la ansiedad, de la depresión, de la ira, de raíces de amargura, de falta de perdón. Día a día estamos constantemente creando palabras y enviando palabras a los aires. Todo el mundo habla, es fácil. El asunto es cómo puedes hacer para que tus palabras tengan importancia. Porque hablar todos hablamos. Un mensaje, todos tenemos un mensaje. Pero ¿cuál es el fin y el propósito de cada mensaje? ¿Cómo puedo comunicarme realmente con los demás? Hay un escritor famoso de liderazgo que decía, si no nos comunicamos de manera eficaz, no podremos triunfar en la vida. Trabajar duro no es suficiente. Tampoco lo es ser excelente en lo que hacemos. Para ser exitosos, debemos aprender a establecer una verdadera comunicación con los demás. Y para eso tenemos el mejor manual, que es la palabra de Dios.
Y para eso tenemos el principio establecido por el Señor en su palabra. La palabra es la mejor herramienta que tú y yo podemos utilizar. Es el mejor manual de vida, que cada día tú puedas utilizar la palabra para nutrirte, para deleitarte en ella, para aprender de ella. Hay palabras dentro de la Biblia que van a edificar tu matrimonio. Hay palabras dentro de la Biblia que te van a liberar tu cautividad, tu alma. Hay palabras dentro de la Biblia que te van a ayudar a no caer en un pecado, a no caer en la codicia, en la vanagloria, en la soberbia, en la altivez. La comunicación es extremadamente importante. El Señor lo dice, el verbo se hizo carne, la palabra tomó forma. La palabra tiene la capacidad de materializarse. Lo que hablas ejerce una influencia en el mundo espiritual, para vida o para muerte, para bendición o para maldición. Dice la palabra también en Proverbios que quedamos presos, atados y hacemos cárceles por los dichos de nuestra boca. Aquello que hablamos nos hace libres o nos condena. Dice, por las palabras que hablaste, serás libre o serás condenado. En el libro de Daniel, en el capítulo 4, dice, el ángel que habla con Daniel, dice, por las palabras que hablaste he venido. A causa de las palabras que mencionaste, yo estoy aquí. Por eso tenemos que saber qué tipo de atracción estamos ejecutando en el mundo espiritual con nuestras palabras. Llamamos a la enfermedad, llamamos a la derrota. Job dijo, aquello que temí, eso me vino. Aquello que hablaba constantemente me visitó. Aquello a lo que le tenía miedo me gobernó. Aquello que constantemente entretenía mi mente fue lo que vino a gobernar mi alma, a gobernar mi vida. Si constantemente estoy diciendo que mi matrimonio va a fracasar, mi matrimonio está destinado a fracasar. Si constantemente estoy diciendo que mis hijos no van a llegar a la meta, no van a llegar a ninguna parte, mis hijos no llegarán a ninguna parte. Si constantemente estoy hablando de que mi empresa, mi negocio va a quebrar, algún día, en algún momento quebrará. Si constantemente estoy diciendo me van a despedir del trabajo, me van a echar del trabajo, están haciendo recortes, están echando a todo el mundo, me echarán a mí primero. Porque la palabra toma forma, la palabra se envía y la palabra automáticamente empieza a ejecutar para aquello para lo cual se envió. Lo dice la misma Biblia, pero la palabra que sale de mi boca no volverá vacía, sino que hará aquello para lo cual será enviada. La palabra, cuando es enviada, tiene un objetivo de bendición o de maldición. Cuando tú hablas, lo estás estableciendo en el mundo espiritual. Estás dando una orden al mundo espiritual. Entonces dice Juan capítulo 1 que en el principio, en el mismo principio que habla Génesis, en el principio de todo era el verbo, la palabra, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Quién es este? Jesús, la palabra, era en el principio con Dios. Este Jesús, esta persona tan importante que tú y yo predicamos, de la que hablamos, la que nos restauró, la que nos dio vida, Él estaba en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, o sea, en la palabra está la vida. Y la vida era la luz de los hombres. O sea que las palabras que salen de tu boca pueden ser luz o pueden ser oscuridad. ¿Cuántas personas hablan tiniebla? ¿Cuántas personas hablan maldición? ¿Cuántas personas de su boca, de 10 palabras, 9 son palabras soeces, 9 son palabras negativas, 9 son palabras de perdición? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no pueden prevalecer contra aquel que habla la palabra de Dios, con aquel que se llena de la palabra de Dios, se edifica, se deleita en la palabra de Dios. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Usted y yo damos testimonio de aquel que nos salvó por medio de la palabra. Cuando vieron a Pedro, dijeron, él es uno de sus discípulos. Y Pedro dijo, no, nunca le conocí. Sí, él es uno de ellos, habla como ellos. Habla como él. Por eso decían que Pedro era uno de los de Jesús.
No porque le hubiesen hecho una foto, lo hubiesen visto en el Facebook con Jesús, no, porque lo escuchaban hablar y hablaba como Jesús. Cuando te oyen hablar, ¿con quién te identifican? No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Él vino al mundo y el mundo le desechó. Varón de dolores, desechado por su propia creación. El dueño de todo, desechado por su propia creación. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los suyos, mire cuánta sabiduría hay en este pasaje. Él vino por los suyos, por el pueblo de Israel, y ese pueblo aún al día de hoy le rechazan. Aun cuando Pilatos estaba a punto de lavarse las manos, dijo: ¿qué tienen contra este justo? No encuentro en él ningún pecado. Y sacando a Barrabás les dijo: ¿a quién quieren? Y dijo: liberen a Barrabás. Dijo el pueblo: dejen libre a Barrabás. Y automáticamente las palabras de Pilato fue: yo soy libre de la sangre de este hombre, de este inocente. Y el pueblo gritó a una sola voz: que la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esa palabra cobró vida y hasta el día de hoy no ha dejado de haber guerra contra el pueblo de Israel. No ha dejado de venir mortandad contra el pueblo de Israel por la palabra desatada desde sus labios. Que venga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, pero crucificarle. Mas a todos los que le recibieron, si no le has recibido, este es el momento y la oportunidad para que la palabra se haga viva en ti. A los que creen en su nombre, escuche bien, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad, poder de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Para que usted sea hijo de Dios, según esta palabra, lo que dice la palabra de Dios, Cristo tiene que ser su Señor, el dueño de su vida, recibirle y dar frutos de que le ha recibido. Y entonces pasas a ser hijo de Dios. Y aquel verbo, aquella palabra, fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra se hizo carne, llena de gracia y de verdad. Tu palabra, lo que tú hablas, va sazonado con gracia y verdad. Va sazonado con gratitud y verdad. ¿Cuáles son las palabras que salen de ti? Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Qué hermoso pasaje. La palabra quiere entrar a tu vida. La palabra quiere cambiarte. La palabra quiere modelarte. La palabra quiere encarnarse en ti. La palabra quiere crecer en ti. La palabra de Jesús, Él es la palabra viva, hecha carne. Y la palabra tiene algo, un componente más aparte de Jesús, y hace a su Santo Espíritu. La palabra es agua y el Espíritu es fuego. La unidad de la palabra, del Espíritu y Jesús en tu vida van a provocar que conozcas al Padre. Van a provocar un cambio, una transformación en tu vida completamente. Esa es mi oración en esta hora, para que la palabra se encarne en ti, para que cambien los dichos de tu boca, no te condenes con ellos, para que empieces a hablar vida y no muerte, sanidad y no enfermedad, restauración, alegría, gozo, júbilo. Cantes y vivas en victoria, aun a pesar de la adversidad, pueda glorificar el nombre de Él, del nombre de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Glorifícale. Dile hoy: Señor amado, lava mi boca, Señor. Transforma mis labios, pon un carbón encendido para que no hable otra cosa que no sea tu palabra. Palabra que edifique, palabra que transforme, palabra que cambie. Necesito un cambio en mí, Señor. Quiero, Señor amado, que mis palabras sean palabras para edificación y no para condenación. Ahora hablo en el nombre que es sobre todo nombre,
En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Para que hoy le recibas, dile: Jesús, te recibo. Te pido perdón por mis pecados. Confieso que te necesito. Que he estado apartado de ti, apartado de ti nada soy. Estuve contigo, te conocí, fui a la iglesia, canté, adoré, estuve sirviendo y me aparté. Pero hoy quiero volver mi corazón a ti. Hoy quiero volver a mirarte a ti, Señor, volver a sentir tu presencia. Sé que pequé, pero hoy vengo delante de ti y me arrepiento. Tus palabras harán que vuelvas a Él. Tus palabras harán que el corazón de Dios vuelva a ti. Dice la Biblia que cuando Pedro le negó, y le negó 3 veces, perdió automáticamente su discipulado. Porque cuando Jesús resucita y las mujeres van a la tumba a buscarle, dice que había un ángel que le dijo: díganle a los discípulos y a Pedro que él va camino a Belén, que va camino a Nazaret. Díganle a los discípulos que él va de camino, y a Pedro también. Por tanto, él había perdido el discipulado. Pero una vez Jesús resucita, lo busca y le pregunta: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces, para cancelar y anular las palabras que habían salido de la boca de Pedro, negándole, y restaurarle nuevamente en su discipulado, volverlo a ser discípulo de Él. Si le has negado, dile: Señor, te pido perdón. Hoy quiero que mis labios confiesen tu nombre. Pastor, yo nunca le he negado. Cuando hablas mal, cuando blasfemas, cuando insultas, cuando hablas como el mundo habla, le estás negando a Él. Cuando cierras tus labios para no predicarle a otros de Cristo, le estás negando a Él. Por tanto, dile hoy: Señor amado, yo quiero que mis labios confiesen tu nombre. Decirle a otros que tú eres el Cristo, aquel que me devolvió la vista cuando yo estaba ciego, cuando no veía. No sé cómo lo hizo, solamente sé que estaba ciego y ahora veo. Aquel que me transformó, aquel que me liberó, aquel que cuando estaba muerto paró la carroza fúnebre y me dijo: levántate. Aquel que cuando yo ya estaba muerto, con vestidura de muerto, 4 días, oliendo mal, me dijo: sal de la tumba, sal fuera. Aquel que cuando yo tenía lepra me limpió, porque la lepra es tipología de pecado. Aquel que cuando yo andaba errante por el mundo, me hizo volver a la casa de mi Padre. A Él alabo, a Él glorifico, a Él sea la gloria, la honra, la alabanza. Invítalo a tu vida, dile: Jesús, ven a mi vida. Hoy te recibo como mi Señor, mi Salvador, mi dueño. Séllame con tu Espíritu. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Que tu presencia vaya conmigo a todos lados. Que sea un deleite y mi corazón se derrame delante de ti. Quiero vivir por ti y para ti. Quiero darte a ti todo el honor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.